Hello guys, this is the guide number 2. This is for the week July 27th to July 31st, ¿ok? Semana 3, la idea es que ustedes tienen que entregar hasta el 31 de julio esta actividad. Recordemos que la entrega se hace antes del día viernes y máximo el día viernes antes del mediodía. Después del mediodía, el informe se va sin la entrega de las personas que hayan entregado después de esta hora, ¿listo? Entonces, we have the same instructions. We are going to work with active voice and passive voice. The first thing is that you are going to read and pay attention to this reading, okay? This is about academia words that are given on Hollywood, okay? So we have here the reading of the first thing. The idea is that you read and understand what is the reading about. But the first activity is this. Have you seen how to make appropriate sentences? The sentences has an structure, okay? Las oraciones tienen un tipo de estructura. So it says that the first thing is recognize, or we have examples, 2 examples. The first is recognize the distinguished feature of a sentence. The first thing of a sentence is that the sentence is a word that is capitalized. Capitalized is capital letter, capital is mayúscula. The other thing is that there is a subject or a noun. Is the name or the element that is the principal thing of the sentence. The other is that there is a predicate or a verb. Always you need a verb, okay? Verb, un verbo siempre, ¿listo? And the other thing that it says is there is an end punctuation mark. We have a punctuation mark. Siempre tenemos que cerrar la oración con una marca de puntuación, sea una coma, un punto seguido, 2 puntos, pero la oración no puede quedar sin puntuación. Here we have another thing related to that. First, we have the subject. In this case, subject is she. Yes. Verb, the verb is ate. And a direct object, that is a hot dog. Okay. That is the element that you need always. So we have a subject, a verb, and an object. So it says, according to the guide number 1 and your favorite actor, write down 5 sentences about it and complete the chart. Van a tomar como base la guía anterior en la parte en la que ustedes hicieron la descripción del actor o de la actriz y vamos a completar este cuadrito que hace falta 4 oraciones. ¿Listo? Ya hicimos una por ustedes, en la cual la van a dividir de subject, verb, adjective and object. Si tienen algo más aparte de esto, le agregamos la parte del cuadrito. Okay? The subject is the person who does the activity. Yes, in this case, Halle Berry. The verb, presented. An adjective doesn't have an adjective. In this case, no tiene adjetivo. An object is this. Okay, an Oscar. An Oscar is the object. So this is the first thing. That is like the practice of the structure of a sentence. It says activity 1. We have analyze the pictures and take notes about it. You can get more information in, and we have here a video about the explanation of this. We have active voice and passive voice. Active voice, it says, is the most sentences with an action verb. The subject performs the action denoted by the verb. This is called active voice. Active voice son las oraciones que por lo general encontramos como la estructura que vimos arriba. Sujeto, verbo, objeto. ¿Listo? But we have on the other thing that is changing the normal word in order to make an active sentence so that the subject is no longer active but is instead being acted upon the verb or passive. This is called passive voice. Cuando cambiamos la importancia de la oración y le ponemos importancia más al objeto, se vuelve una voz pasiva. ¿Listo? Porque es lo más importante. Vamos a ver acá otras cosas. It says, identifying a passive voice in the previous reading about academia words. Use the 2 different colors. Aquí tienen otros ejemplos de qué es la voz activa y qué es la voz pasiva. ¿Listo? ¿Qué van a hacer con este punto? Lo van a hacer con esta parte, con la lectura. Entonces vamos a poner de un color las oraciones que son activas y de otro color las oraciones que son pasivas.
Recordemos que las oraciones activas tienen un sujeto, un verbo, un complemento. Las oraciones pasivas empiezan por un objeto, seguidamente un verbo to be, sea en presente o en pasado. El verbo que sigue es en pasado participio y lo que sigue es un objeto, es un sujeto o es un complemento, ¿listo? Entonces acá van a poner de un color unas oraciones y de otro color otras oraciones. Si no tenemos la guía impresa, las escribimos en dos columnas. Entonces en una columna ponemos las oraciones de la voz activa y en otra columna las oraciones de la voz pasiva. Okay. So here we have the passive voice. Okay. So this is active voice. Esta es la primera, es una voz activa. And this is passive voice. Active voice. Start by the subject, the verb, and the object. Okay. So the person who does the activity, the action, and the element that receive the action. Okay. La persona o el elemento que recibe la acción, el que la hace y el verbo. So the element or the person who does the action is this. En la voz pasiva pasa a ser lo último. ¿Por qué? Porque se necesita que esta personita no es tan importante cuando lo pasamos a voz pasiva. Se vuelve más importante el elemento que recibió la acción. Por eso, the object, the door, pasa to be the principal. Pasa a ser el principal, ¿listo? Pasa a ser el sujeto ahora de la oración. The verb continue. El verbo continúa en una misma posición que es la mitad. But you need to add the verb to be and the ending in past participle. Se necesitan agregar un verbo to be y la finalización en un pasado participio. That is the explanation to do the first thing. The next, it says, read the following sentences, decide if the underlined verb is active or passive. Entonces dice que leamos las siguientes oraciones e identifiquemos si el verbo delineado es activo o pasivo. So the example, the actress received an Oscar, is active. Entonces, ¿por qué es activo? Porque nos está diciendo solamente que el verbo está en pasado y ya. The actress was given an Oscar, is passive. ¿Por qué es pasivo? Porque cumple con una característica y es que tiene un verbo to be y el verbo está en pasado participio. ¿Listo? Estos son los verbos que deben de estar en pasivo, los que tengan un verbo to be y el verbo en pasado participio. Aquí tenemos las 8 oraciones que deben organizar si es activo o pasivo poniéndole al frente de la oración. The activity 2. Read the information and understand the voices and object pronouns. Tenemos dos voces que vamos a trabajar, que es la activa y la pasiva, pero tenemos dos tiempos que son importantes los que vamos a trabajar. Simple present and past and simple past. ¿Listo? Entonces, active. A committee chooses the winner. Esa es la voz activa. Entonces tiene un sujeto, un verbo, un objeto. Impassive. El pasivo nos dice que tenemos que poner un be y un pasado participio. Y lo que hacemos es cambiar. Entonces, the winner, que aquí era el objeto, y chosen, entonces acá cumplimos con el verbo to be y con el pasado participio de chosen, by a committee. Y a committee, que era el sujeto, pasa a ser en este caso el objeto. Lo mismo sucede con el pasado simple. Entonces nos dice el ejemplo, they announced the winner's name. Entonces, acá nos dice que pasamos el objeto, que en este caso era the winner's name, a ser el sujeto de la oración. Entonces, copiamos esta parte después del verbo y la pasamos al inicio, the winner's name. Y seguidamente ponemos el verbo to be, was, en este caso porque es pasado, y el verbo lo ponemos en pasado participio, announced. No cambia porque es un verbo regular. Si fuera un verbo irregular, sí cambiaría. Y ya no es necesario poner el de, como ven. ¿Por qué? Porque de aquí para allá, esta parte no es tan importante como lo primero. ¿Listo? Como lo que cambiamos, que es el objeto, a pasar a ser un sujeto. Entonces, esto es como el ejemplito que tenemos acá. The other. Personal pronouns, object pronouns. Personal pronouns y object pronouns son los sujetos que que hacen la oración y el que la recibe. Entonces, cuando alguien hace la oración es el personal pronoun. Cuando alguien recibe la oración o recibe la acción, se convierte en un object pronoun. Por eso, en este caso,
si quisiéramos poner el complemento sería the winner's name was announced by them. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este caso es el que está recibiendo la acción y no es el que la está haciendo. Y pues iría al final de la oración. Estos van al final de las oraciones. The next thing, we have here the examples and explanation. Aquí tenemos el ejemplo y la explicación similar a lo que hemos visto ya constantemente. And the next activity is fill in the blanks with the passive voice of the verb in parentheses. Use the tense or modal given. Aquí vamos a unir, a completar estas oraciones con el verbo y el tiempo que nos da. El example. Simple present, give. So the best actor is given an Oscar. Acuérdense. Entonces nos está diciendo que en presente simple, eso quiere decir que el verbo to be tiene que estar en presente, no en pasado, en presente, y el verbo que nos da es give. Eso quiere decir que el verbo que nos está dando aquí tiene que ir en pasado participio. Eso mismo vamos a hacer con cada una de las oraciones. En la primera oración no dice cuál es, pero en la primera oración es present simple y el verbo es sí. Sí es y deber. ¿Listo? Sí. Entonces lo que vamos a completar acá. Hacemos el mismo ejercicio con todos y eso es lo que hacemos. Activity 3 says, watch the video segment and recognize the activities done by the character of this film. Then fill in the blanks of the exercise with the correct verbs in parentheses. Film Ratatouille, passive voice. Entonces acá tenemos un videito que vamos a ver para poder completar esas oraciones. The first thing is past active voice. Vamos a primero a completar estas oraciones y estas oraciones están en voz activa, o sea, solamente es poner el verbo en la forma adecuada. ¿Listo? Acá en esas oraciones, sea en presente o en pasado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad. Y esa es la parte que debemos empezar haciendo. ¿Ok? Además de esto, estas oraciones, vamos a hacer aparte con estas oraciones un ejercicio de speaking. Esas mismas oraciones vamos a tratar de pasarlas a voz pasiva. ¿Listo? Y ustedes van a grabarse en la voz diciendo las oraciones. Por ejemplo, the cyclist was distracted by Remy. Y ya cambiamos la oración. Y vamos a mirar con cuáles podemos hacer esas oraciones pasivas y cuáles nos quedan más sencillo. Vamos a grabar un pequeño audio y eso es lo que van a agregar al envío de la guía. Eso es toda la actividad.